Hoy quiero compartir con ustedes una conferencia que, digamos, retomo un poco a partir de lo que nos comentaba la doctora Liliana Ramos en el pasado conversatorio del 24 de marzo, donde nos hablaba del ABC del cambio climático y partía de una palabra, de una pregunta más bien bastante interesante que, ¿qué deberíamos saber sobre el cambio climático? ¿Es un problema ambiental? Hablaba de la diferencia con lo que se conoce como la variabilidad climática y de esa manera, digamos, con esa serie de elementos, yo podría plantear a partir de lo que he planteado, valga la redundancia, que la problemática del cambio climático constituye, digamos, uno de los mayores desafíos de nuestra época, dado que se trata de un fenómeno global que incluye interacciones complejas entre lo que hemos llamado los procesos ambientales, los procesos económicos, los procesos sociales, culturales y políticos, comprometiendo de manera, digamos, amplia y preocupante los sistemas que soportan nuestra vida. Entonces, en ese proceso del cambio climático se vienen atribuyendo diversas maneras a las diferentes actividades humanas, principalmente, digamos, a lo que se ha denominado el modelo de los modelos de desarrollo y los efectos en esa variabilidad climática que han venido, digamos, generando de manera directa problemáticas socioambientales, que a partir de los efectos de lo que se conoce como la vulnerabilidad y también como se conoce como el riesgo, pues han puesto en alerta a esas ruralidades y específicamente a esas organizaciones sociales que gestionan el agua para sus diversos usos. Realmente son muchísimos los ejemplos que desde la ruralidad colombiana se han venido adelantando en torno a la posibilidad, digamos, de contar con disponibilidad, con calidad y accesibilidad al agua. Máxime cuando los diferentes fenómenos climáticos empiezan a generar condiciones para ello, lo que se refleja muchas veces en esas diversas luchas que de las organizaciones sociales dan desde lo local hasta lo internacional. Entonces ya lo planteaba la doctora Carol, en ese sentido es importante plantear por qué razón hablamos del cambio climático. ¿Realmente es un problema ambiental? ¿Sí? Y siempre llevo unos recordatorios. La tierra y el agua siempre son inseparables. Y en ese sentido empezaría por plantear por qué hablamos de la geopolítica. Hago un recordatorio un poco del ABC del cambio climático, donde obviamente aquí hay una, digamos, una perspectiva de lo que es la Tierra tomada desde 1978 hasta el 2016, y traigo a colación algo que normalmente conocemos y compartimos. Como todo ser vivo, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Pero la pregunta sería, ¿a qué ritmo? Y entonces, esa geopolítica, en ese sentido, se dice que es una disciplina, ¿sí? Con la manera de aportar, digamos, al conductor político los elementos de juicio para identificar los recursos estratégicos que realmente son vitales para la nación y que por ello pues permiten la generación de una serie de políticas de Estado referidas a la protección y a la defensa de esos recursos. De igual manera se ha venido planteando que esa geopolítica es una disciplina que empieza a estudiar la importancia del territorio de la vida y el desempeño de los diferentes estados y de otras, digamos, entidades políticas. En ese sentido, a esta geopolítica, ¿sí?, le interesa cuestiones que van desde la localización estratégica de un territorio hasta esas disputas territoriales por recursos naturales, ¿sí? O por otros tipos de recursos. Entonces, cuando nos referimos a la geopolítica de la biodiversidad y del desarrollo sustentable, no solo podemos decir que se está prolongando, está intensificando diferentes procesos de apropiación, sino que muchas veces es destructiva
para esos recursos naturales que de una u otra manera se están enmarcando en la gran biodiversidad de un país como Colombia, a partir de esa localización que se da con los países latinoamericanos, de Colombia con el mundo, ¿sí? Y que de una u otra manera nos permiten visualizar cómo todos esos recursos están enmarcados en diferentes regiones con características diferentes. Y de esa manera, digamos, si no cambian las formas de intervención y de apropiación de la naturaleza, pues vamos a llegar a un límite, ¿sí? De esa racionalidad que de una u otra manera se enmarca en la economía. Y esto de una u otra manera se refleja en la afirmación de diversos modelos llamados de desarrollo que tienen sus planteamientos en economías neoliberales y de apropiación territorial. Y si vemos a Colombia, pues Colombia, por estar ubicado en la zona de confluencia intertropical, pues poseemos todos los climas, sí, desde las nieves perpetuas, pasando por los páramos, las altiplanías, etcétera. Nos cruzan tres cordilleras y contamos con dos sistemas montañosos independientes, como es la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena. Y podríamos decir que en un recorrido de tan solo 8 horas o menos, dependiendo de la región en Colombia, ¿sí? Se podría pasar de una temperatura de 0 grados a 30 grados centígrados. Y aquí entonces podríamos determinar cómo esa ubicación geográfica, esa orografía, eso nos hacen el segundo país más megadiverso del mundo después de Brasil. Nosotros albergamos el 15% de las especies terrestres conocidas y de alguna u otra manera por área somos mucho más diversos que Brasil. Nosotros cabemos más o menos unas 5 veces nuestro territorio nacional en lo que es el área total de Brasil. Eso nos ha llevado a tener, digamos, algunos Guinness Records en torno a diferentes especies, ¿sí? Como son los mamíferos, los reptiles, las plantas, los anfibios, pero somos el primer lugar en el mundo de especies de aves. Y eso pues es muy importante porque el, la diversidad de aves también establece las condiciones naturales en que se encuentran los ecosistemas. Es decir, aún conservamos de buena manera muchísimas áreas de estos ecosistemas que de alguna forma interesante de las políticas públicas, pues se vienen conservando en áreas que se han establecido para el país a través de estrategias como es la de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que en medio de todas sus categorías, pues intenta preservar algunos relictos de toda esta biodiversidad que es bastante importante. Digamos que esas 14 millones de hectáreas que representan el 10% de todo el territorio nacional, hoy está conservando la amplia biodiversidad que aún nos caracteriza eh, hacia el mundo. Pero no está solo esa biodiversidad biológica, también está obviamente esa diversidad étnica y biocultural que de una u otra manera ha venido, digamos, coadyuvando en la preservación de esos ecosistemas con esos saberes ancestrales que esas diferentes comunidades vienen desarrollando en esos territorios. Es importante que todas estas comunidades étnicas hoy en día sigan sosteniéndose dentro de esas áreas y evitar un poco que lleguemos a ellas, ¿sí? Y dejarlas que sigan, digamos, manejando de alguna manera la biodiversidad y el reconocimiento de estos diferentes sistemas productivos que ellas ancestralmente han venido manejando. Y en ese sentido, pues el solo hecho de estar en un país con la diversidad altitudinal, pues nos lleva también, digamos, a tener una diversidad de climas y con ello una diversidad en sistemas productivos que de una u otra manera escalarmente nos permiten poder establecer cómo se vienen gestando a nivel del país
Y casi cuando hacemos un análisis de todos estos procesos, el predominio de esa diversidad productiva está en pequeños productores agrícolas. Tenemos una alta variedad de productos para el mercado y para el consumo. Y obviamente también esos pequeños sistemas productivos agrícolas conviven con grandes haciendas ganaderas, con explotaciones forestales amplias y complejos agroindustriales que cada día han crecido en el país. Y todo esto, digamos, nos lleva a plantearnos cómo Colombia ha sido considerado un territorio geoestratégico del mundo, del sistema del mundo capitalista, pues claro, por todos estos recursos, por nuestra ubicación geográfica, por nuestra alta biodiversidad, ¿sí? Pero también por todos esos procesos de invasión, de explotación, de exploración y de desplazamientos que históricamente se han venido dando en este territorio tan importante como es nuestra Colombia. Y obviamente, si hablo de cambio climático y lo estoy referenciando en todo este proceso del agua, de la gestión comunitaria del agua, tengo que hablar de la hidrografía de este país. Y esas esas aguas para la vida. Miren, nosotros tenemos 2.600 kilómetros cúbicos de escorrentía total anual, o sea, por nuestro país, de todas nuestras cordilleras, escurre el 4.5% de toda la escorrentía o todo lo que escurre en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, somos uno de los 10 países de mayor generación de agua en el mundo. Nuestra oferta hídrica es muy alta, son 59 litros segundo por kilómetro cuadrado, es decir, en términos matemáticos somos 6 veces el promedio mundial, pero también somos 3 veces el promedio suramericano. ¿Por qué? Porque es que nuestro país tiene una precipitación anual de 3.000 milímetros, es decir, aquí en Colombia llueve 3 veces más que en todo el planeta y casi el doble que todo Sudamérica. Y esto se debe a nuestra ubicación en la zona de confluencia intertropical. Pero eso no solamente son las aguas superficiales, también tenemos unas grandes reservas totales de agua subterránea en Colombia, que se estiman más o menos en 140.000 kilómetros cúbicos, o sea que tenemos 70 veces más recurso hídrico, perdón, tenemos, obviamente, esa agua subterránea son 70 veces más que el recurso superficial hídrico. Entonces, realmente tenemos una gran cantidad de agua subterránea. Pero adicionalmente a eso tenemos grandes áreas de humedales, ¿sí? Más o menos 2.608.000 hectáreas de humedales. Y son muy importantes porque son los riñones de los ecosistemas, ¿sí? Porque ahí se conserva gran parte de la biodiversidad, porque es zonas de transición de la avifauna que muchas veces viene migrando de los países del norte, los países del sur, y vienen aquí a estos grandes humedales, pues, a reproducirse y alimentarse. Entonces, igualmente, pues, tenemos una serie de cauces de agua, sí, con unas longitudes fluviales muy importantes, pero también poseemos cuatro de las 214 grandes cuencas mundiales mayores a 100.000 kilómetros cuadrados. Tenemos el Magdalena, donde está adscrito el Cauca, el Caquetá, el Guaviare y el Meta. Solamente para hablar de esta hidrografía y mirar algunos elementos sencillos como estos, o sea, cómo están distribuidas algunas de estas cuencas, como el río Atrato, el río Cauca, el río Magdalena, o como ustedes vieron en el Arauca, Meta y Guaviare, con unos rendimientos hídricos. No me voy a detener pues en estas numeraciones, simplemente lo traigo para, digamos, que observen un poco cómo esa hidrografía del país se da en grandes cuencas, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, en el río Patía, y hago énfasis aquí no porque los demás no sean importantes, sino porque aquí hay ejercicios bien interesantes sobre el río Patía. Sobre el río Patía es una cuenca bastante corta, como ustedes pueden ver, 372 kilómetros, tiene un caudal bastante interesante, pero su rendimiento es bastante bajo, digámoslo así, por las condiciones, digamos, climatológicas de la zona. Pero adicionalmente sobre ese río se vienen, digamos, proyectando una serie de
infraestructuras para la producción de hidroenergía, ¿sí? Que de una u otra manera generaría energía, pero igualmente generaría un gran impacto ambiental, dado que este río Paquía recoge una gran cantidad de sedimentos que arrastra hasta la costa pacífica nariñense y que esos sedimentos son los que alimentan tal vez el área más grande de estuarios del mundo, que está ubicado en el Parque Sanquianga. Y obviamente esos manglares son digamos, la salacuna de muchas de las especies marinas de gran importancia, no solamente de las economías locales, sino de los renglones económicos que se manejan desde allí. Y obviamente esa oferta hídrica también tiene una serie de condicionantes en las grandes regiones del país. Y no me voy a detener mucho aquí, pero es para mostrarle algunos elementos. Si hablamos de las grandes regiones como la cuenca Magdalena-Cauca, pues aquí podemos plantear que representa el 10,6% de la oferta hídrica nacional. Y adicionalmente, esta gran cuenca Cauca-Magdalena soporta alrededor del 70% de la población, pero adicionalmente toda esta zona también genera el 85% del Producto Interno Bruto del país, es decir, la economía del país y la concentración de la población se ubica en la cuenca Magdalena-Cauca. ¿Sí? Y así sucesivamente en otras regiones del país, pues, digamos, representa muy buena oferta hídrica, pero ya disminuye la población y ya la producción es diferente, ¿sí? Básicamente a través de hidrocarburos de reciente establecimiento, con aprobación de proyectos como pilotos de fracking, etcétera, que teniendo en cuenta la gran eh, cantidad de agua subterránea, pues nos llevaría a pensar las diferentes situaciones que se pueden presentar. Y aquí pues está llegando muchísima migración en este momento. Está la fuente del Estudio Nacional del Agua del Ministerio de Ambiente. Lo mismo ocurriría pues a nivel de las diferentes actividades productivas que pueden estar afectando los sistemas hídricos. Y aquí tomamos son las alturas sobre el nivel del mar de 0 a 1.000 metros, de 1.000 a 3.000 y mayores a 3.000, cómo están ubicada el área en Colombia. Más del 54%, entre 1.000 y 3.000 el 35%, y obviamente mayor a 3.000 metros el 9%. Y como en cada una de estas fajas, digamos así, es importante tener en cuenta que aquí se está llevando unos diferentes procesos que pueden ser vulnerables a la afectación de la calidad del agua, ¿sí? Porque también estas zonas son afectadas por inundaciones, porque igualmente ha disminuido muchísimo la oferta hídrica, es decir, aquí están las zonas, muchas de las zonas de donde desembocan los ríos. Un poco más arriba, digamos, está el 37% de la producción agropecuaria del país, ¿sí? Y obviamente esta zona agropecuaria está descargando aproximadamente 2,2 millones de toneladas al año de pulpa procedente de la zona de la parte cafetera. Y obviamente aquí está casi todos los desechos de origen doméstico que se producen en la zona más poblada del país, que es la cuenca Magdalena-Cauca. Y entonces, y adicionalmente está todo el emporio de desarrollo industrial que también está originando el 60% de esas descargas. Es decir, en esta zona se genera la mayor contaminación, ¿sí? Que se genera, que está llegando a las diferentes fuentes de agua y obviamente afectando también las partes bajas. La parte más alta, pues está la franja que está soportando menor porcentaje de población agropecuaria del país, pero en esta se ubican los ecosistemas más importantes de producción de agua. Y con todo ese proceso que vengo hablando de la producción de agua, también tenemos la paradoja de la escasez del agua en Colombia. Yo no he hablado sino de agua, y de una gran cantidad de agua con datos de agua, pero en Colombia también hay problemas y hay paradojas de la escasez de agua en Colombia. Para ello, pues yo he traído un mapa que construyó el doctor Germán Márquez, ¿sí? Donde él plantea cómo era la cobertura inicial de la vegetación en Colombia. El 84% de este país estaba enmarcada en bosques y el 16% restante en ecosistemas de sabanas, de páramos, de humedales y de vegetaciones xerófitas. Sin embargo,
En el transcurso de los años, esa cobertura inicial se ha venido transformando por procesos de territorialidad, es decir, de todos los impactos que se han venido generando a partir de los procesos antrópicos, y obviamente hay una transformación bastante compleja. El 40% del país se ha transformado, normalmente 90% en la zona Caribe, ¿sí? El 75% de una transformación en los Andes, el 43% en el Pacífico, y creo que ha ido aumentando, lo mismo para la Orinoquía y lo mismo para la Amazonía. Hay una transformación bastante grande, ¿sí? De todo lo que ha sido la cobertura vegetal inicial, y con eso pues obviamente también se están generando los diferentes conflictos ambientales, los diferentes conflictos sociales, económicos y políticos. Si hablamos que la mayor concentración de la población está en esta zona intercordillera del agua del Magdalena, pues esto nos lleva a pensar qué podría hacer con el índice de escasez que se ha proyectado para el 2025. Este fue un ejercicio que hizo la Corporación Ecofondo en su momento, sí, con los índices de escasez en ese momento, y creo que son alrededor de unos 15 años atrás, si me excusan, pero lo traigo porque fue hecho por digamos, una organización de organizaciones ambientales a nivel nacional, pero con fuentes como es el IDEAN, que obviamente es una fuente oficial, y se hablaba que los índices de escasez en condiciones hidrológicas de año seco, pues estaba en rojo la más alta, en verde, en medio alto, un poco más el café, medio el habano, el mínimo en el verde, no significativo, miren el Pacífico, los llanos orientales, la Amazonía, algo de la zona norte del país, sí, en otras sin información, pero cuando vemos la proyección de ese índice de escasez hacia el 2025, nos damos cuenta que la zona intercordillerana de Cauca, Magdalena-Cauca, sí, va a tener los índices más altos de escasez de agua. Pero aquí también está concentrada la mayor población, aquí se están desarrollando los mayores procesos agropecuarios, aquí está concentrado toda la producción del Producto Interno Bruto, es decir, vamos a tener unos índices de escasez bastante fuertes, sí, ya disgregados en diferentes zonas del país, hacia los llanos orientales, también estamos hablando de la zona de la Amazonía, y entonces eso ya empieza a generar preocupaciones, dado que esto nos llevaría a que el 69% de la población colombiana no tendrá o no va a tener, digamos, acceso al agua al año 2025 en las condiciones que se han venido dando. Y eso, todos esos procesos y esos conflictos, yo simplemente lo traigo como una relación aquí, como más que parte de este proceso, es que muchos de los conflictos que se han venido dando en Colombia se pueden encontrar ya en páginas importantes como el Atlas de Justicia Ambiental, sí, que viene manejando el doctor Joan Martínez Alier de España, con un grupo de economistas ambientales de todo el mundo. Aquí en Colombia, pues lo lideran compañeros de área de economía ecológica de la Universidad del Valle, y han venido identificando. Ustedes pueden entrar a este tipo de información, está en línea, ¿sí? O al Observatorio de Conflictos Ambientales del IDEA de la Universidad Nacional, donde se vienen trabajando diferentes conflictos ambientales en Colombia, ¿sí? Está en la página de la Universidad Nacional, simplemente lo digo como una referencia, y obviamente lo que se ha venido gestando en torno a lo que ha sido la irrupción de los territorios indígenas a partir de la entrega de los títulos mineros. Entonces ya esto también está, y esto también lo traigo porque eso empieza a generar diferentes conflictos, y esos conflictos no solamente son por territorio, sino que esos territorios está el agua, está la biodiversidad, y de una u otra manera es la que está gestando los diferentes, digamos, problemas socioambientales más agudos que se tienen en este momento en el país. Y aquí está otro, es el mapeo colectivo de la presencia de multinacionales y de resistencia en el suroccidente colombiano, como se ha venido dando en diferentes tipos de espacios territoriales, donde se ha venido generando procesos de resistencia, donde realmente se han logrado los despojos, donde generalmente hay una serie de impactos, y tocó la región del suroccidente colombiano, lo que se ha venido siendo el Valle, el Huila, el Cauca, Nariño, sí, de todo este proceso.
eso. Esto se encuentra pues en las páginas que tienen para este tipo de información. Y obviamente me llego a esta ecorregión del macizo colombiano, una ecorregión que realmente siempre pensamos que está enmarcada solo en el departamento del Cauca. Me excusan que esta imagen lanza no aparezca el departamento del Tolima con el páramo de las Hermosas, pero simplemente traigo algunos elementos geográficos orientadores para que miremos cómo se ubica diferentes accidentes geográficos o zonas de importancia como las que están apareciendo en ese momento. Y realmente uno se visibiliza la cantidad de área que realmente está dentro del macizo colombiano, el macizo colombiano que obviamente está en enmarcado en la cordillera central, donde por estrategias de parques nacionales se han venido protegiendo diferentes zonas, como ustedes bien lo ven aquí. Básicamente el macizo colombiano está sobre la cordillera central, digamos hasta el páramo de las Hermosas, desde el Alto Putumayo y Valle del Guamués, ¿sí? Y eso pues nos ha llevado a pensar un poco en que ese macizo, a partir de una declaratoria de la UNESCO, fue declarado reserva de la biosfera. Entonces, ¿qué entendemos por reserva? ¿Qué entendemos por patrimonio? Reserva de patrimonio para quién. Simplemente lo traigo como elementos de análisis, de donde aquí se marca una región andina en todo ese macizo colombiano con cuencas como el río Cauca, el río Magdalena, o en la región pacífica, la gran cuenca del río Patía, que ahorita les hacía un análisis un poco rápido de lo que puede estar sucediendo allá, o lo que está sucediendo también en la región amazónica con los ríos Caquetá y Putumayo. Y cómo esa ecorregión del macizo colombiano, establecida por una política pública desde el Ministerio de Ambiente y las diferentes corporaciones, tiene un área de 4,8 millones de hectáreas, donde están enmarcados 7 departamentos, donde están marcados 89 municipios, 6 corporaciones autónomas regionales, y como toda esa zona pues, fue declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera o constelación del cinturón andino. Y aquí pues confluyen 3 grandes ecosistemas: el ecosistema andino, el ecosistema amazónico y el ecosistema pacífico, que es bastante importante. Todo esto pues se ha desarrollado en diferentes lineamientos de política del COMPES, etcétera, y aquí están enmarcados una serie de ecosistemas bastante importantes, entre ellos los ecosistemas de áreas de páramo. Si ustedes saben que somos el primer país del mundo con el mayor área en ecosistemas de páramo, pero igualmente en esa zona se vienen desarrollando monocultivos, diferentes sistemas agrarios, sistemas ganaderos, pero igualmente hay una gran riqueza en bosques. Y en todo eso, pues no me voy a detener aquí, están todo lo que son los páramos del suroccidente colombiano, cómo se les llama a esos páramos a cada uno de esos complejos, qué corporaciones están, qué áreas tienen, ¿sí? Y obviamente todo eso, pues eso es tomado del Instituto Alexander von Humboldt del Atra de Páramos del 2007, y todo eso nos lleva a pensar en lo que se ha venido planteando, es la preservación de los páramos es vital para el país, y aquí tenemos que sentar a los políticos y a los científicos, ¿sí? Aquí está Orlando Rangel y está Gerardo Jumí, ¿sí? ¿Cuál y cómo debe ser el papel y la participación de las universidades en los territorios? Es decir, no podemos seguir generando una serie de información que se quede solamente o en los anaqueles de nuestras universidades o en unas revistas internacionales, sin que eso baje a las comunidades que están viviendo en los territorios. Ya Gerardo Jumí lo decía cuando fue representante a la Cámara en el 2005: si no se cuidan las zonas de alta montaña, que son las que regulan el comportamiento hídrico, el 67% de los municipios colombianos va a sufrir de escasez de agua. Y hoy en día, si ustedes revisan el Estudio Nacional del Agua, en el año 2015 realmente hay una escasez de agua en muchos de esos municipios que se está planteando. Es decir, en esta ecorregión del macizo colombiano hay una diversidad de actores que hay, no solamente que hay que identificarlos, sino que hay que caracterizarlos para poder saber qué tipo de acciones se vienen desarrollando en torno a toda esta gran ecorregión. Y en ese
sentido, pues podemos hablar entonces que ese macizo es un polo de desarrollo. La pregunta sería, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Sí? Y en ese, si aquí se produce el Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Cómo se está produciendo? ¿Bajo qué esquemas? ¿Bajo qué megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales, cañeros, ganadería extensiva? Y obviamente aquí también se concentra el 70% de la población colombiana, como lo decía. O cómo se están pensando esos megaproyectos hidroeléctricos, cómo se está desarrollando la minería, cómo se está incrementando los cultivos ilícitos y obviamente también la explotación de la madera en diferentes zonas que son de importancia a la preservación. Y así sucesivamente los diferentes sistemas productivos que de una u otra manera han venido generando diferentes situaciones, como también el uso de unos paquetes tecnológicos que de una u otra manera pues están generando problemas graves de contaminación y de eutroficación de los ecosistemas acuáticos. Entonces, con esto les recuerdo que el suroccidente de Colombia es un territorio rico en recursos naturales, energéticos, biodiversidad, junto con su ubicación y con su conectividad con el mundo. Claro, pero no solamente es la escasez, también hay otra amenaza, que es la amenaza de la privatización, ¿sí? Y la amenaza de de la privatización a través de diferentes estrategias, por ejemplo, como la creación de la Ley 142 del 93, que creó o el 94, que creó la posibilidad de privatizar los servicios públicos, que hasta ese momento eran de prestación exclusiva por parte del Estado, como está establecido en la Constitución de 1991. Entonces, todos esos servicios relativos a acueducto, alcantarillado, aseo, ¿sí? Han venido siendo prestados por diferentes instituciones. No conocemos el número realmente de cuántas instituciones son las que están prestando ese servicio. Unas son públicas, otras son privadas, otras son asociaciones público-privadas, ¿sí? Otras son estatales. Otras por ciento son entidades que sin ánimo de lucro, y obviamente todas esas sin ánimo de lucro suman muchísimas organizaciones que están establecidas a través de juntas de acción comunal, juntas administrativas de acueducto o empresas asociativas de trabajo, cooperativas, corporaciones o asociaciones que de una u otra manera nos han llevado a que, digamos, las fuentes en torno a la gran cantidad pues son muy dispersas en opinión porque no se tiene un número claro. Pero esa privatización tiene unas consecuencias, y es que eso genera el aumento de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado. Y obviamente esa privatización también puede agravar las dificultades de acceso al agua de la población, ¿sí? Y al saneamiento básico. Básicamente aquí pues hay algunos planteamientos de algunas instituciones de diferentes años, de la Contraloría General de la República, cómo crecieron, digamos, las tarifas en Bogotá entre una escala de años del 97 al 2000 con unos porcentajes demasiadamente altos para los diferentes estratos, ¿sí? Y obviamente lo que se plantea a partir de la Escuela Nacional de Salud Pública, en lo que pasa en los diferentes hogares urbanos, en los diferentes situaciones que se vienen presentando en las zonas rurales y cómo empezó a disminuir, digamos, la cobertura de agua por ese proceso de privatización, y cómo se crean instituciones como la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos o como la CRA, que es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, como estrategias pues que acompaña la privatización a través de multas y a través de investigaciones a todos esos sistemas de acueducto que hoy en día logran abastecer a sus comunidades. Pues no solamente también es eso, también están las multinacionales que ya están en Colombia, que de alguna u otra manera a partir de los procesos de privatización de los servicios públicos pues ven una muy buena posibilidad de poder llegar a prestar sus servicios, dado que se privatizan, y eso pues empieza a generar una serie de situaciones y de conflictos, como es el proceso de las concesiones de agua para prestar los servicios públicos, para poder generar energía, para generar obras,
cómo empiezan a generarse otros modelos económicos como el mercado de los títulos de concesión, cómo se empiezan a generar instancias de gobierno como el Consejo Hídrico Nacional, los consejos de cuencas, la eliminación de mecanismos de participación como las audiencias públicas, que lo hemos venido viendo reiteradamente en diferentes procesos de orden nacional. Pero no solamente es eso, es también cómo estamos exportando ya agua y cómo a partir de ese potencial hídrico que tenemos y lo estamos exportando y cómo se está generando una serie de empresas que empiezan a embotellar el agua y obviamente una gran cantidad de licencias a través del INVIMA, ¿sí? Para poder llevar a cabo todo este embotellamiento de agua. Y todo eso pues nos lleva a pensar cómo hay diferentes formas de privatización, sí, que se da a través de estrategias legales, mediante apoderamiento territorial o con la creación de acuerdos comerciales. Esta es una foto, digamos, muy emblemática de Cochabamba, en Bolivia, donde se dio las guerras del agua, ¿sí? En el cual no se dejó privatizar el agua. Y bueno, todo eso lo llevo acá a Colombia a través de esas localidades. Esta es una toma de Google, en Google del Valle Geográfico del Río Patía y quiero mostrar la primera realidad, una primera realidad en el municipio de Mercaderes y específicamente San Juanito. Este es San Juanito, caso emblemático, mucha bonanza, poca esperanza. Es curioso, este árbol, esta ceiba, la mitad está casi muerta, la otra mitad viva, pero este tanque siempre esperó. La obra está hecha, pero nunca le llegó agua. Por esa razón, pues, es doloroso caminar por verdes veredas desiertas, tristes cafés, quemadas en comparación con bosques que solo aparecen pintados en ejercicios comunitarios y relato de nuestros mayores. Esto lo planteó el profesor Ricardo Zambrano. Aquí hay dos fotografías, una donde los niños pintan los bosques que se imaginan lo que digamos, sus padres dicen cómo eran y otros, pues, el trabajo de algunos de los ancianos de la zona que esperan solamente que caigan unas gotas de agua para poder hacer la cosecha respectiva. O lo que le pasa al colegio, allá no se paga con dinero, se paga con agua, ¿sí? Ante la ausencia del agua, control del agua. Entonces, cada uno de los estudiantes lleva algunos pomas de agua para poder hacer la cocción de alimentos y esto sucede también con los hogares de bienestar, ¿sí? Entonces, las madres dicen, bienestar familiar nos exige como estuviéramos en la ciudad, como si tuviéramos agua en abundancia sin saber que para traerla nos desplazamos hasta 2 horas al Zanjón y para llenar la poma se demora otras 2 horas. ¿Qué tal? Madres como es de San Juanito y faltaron las 2 horas de subir la poma. Y todo eso pues nos ha llevado también a este ejercicio que quiero mostrarles, que es la Alianza por el Agua. Es una experiencia de la gestión comunitaria del acueducto rural en el departamento del Cauca. Sí, agradecer a Corprocuencas, a la universidad por este espacio. Corprocuencas pues es una organización de segundo nivel que obviamente aglutina acueductos comunitarios y que digamos, su misión es organizarse, defender el recurso hídrico, mejorar la calidad y la cantidad del agua, conservar y recuperar las cuencas y su visión es verse como una organización ejemplo de administración y conservación de cuencas y todo eso nos llevó a generar unos principios a partir del desarrollo humano sostenible, cumplir la normatividad ambiental, pero generar todo un proceso de participación comunitaria permanente, de solidaridad y de un sentido de pertenencia. Eso pues nos lleva a mostrar dónde tiene su radio de acción o su área de influencia Corprocuencas, está en el municipio de Sotaratimbió del Tambo. ¿Y por qué allí? Porque ahí están sus socios, unos socios que están establecidos entre acueductos comunitarios y un distrito de riego que tienen un radio de 124 veredas y alrededor de 79.195 usuarios, que fue como arrancaron. Eso arrancó en el 2003, como está establecido aquí, ya en el 2021, digamos, son menos acueductos, está el distrito de riego, son menos usuarios, dado que muchos de los socios de alguna u otra manera se desprendieron de las obligaciones como organización, pero el proceso continúa afianzado en todos estos socios. Esta es la línea de tiempo de Corprocuencas. Me voy a detener acá en el año 2015. En el año 2015 pudimos llegar como universidad, como grupo de investigación, a través de un proyecto de cicaficultura, dado que la mayoría de acueductos
comunitarios en la zona de Sotaray, Timbío y El Tambo habían sido construidos por el Comité Nacional de Cafeteros y posteriormente entregados a las comunidades. Ahí hicimos un ejercicio con esos acueductos con Corprocuencas, identificando diferentes problemáticas ambientales que ellos habían venido identificando, y con base en ese trabajo empezamos a hacer un plan de acción, un plan estratégico que hicimos con los diferentes acueductos comunitarios a través de metodologías participativas que nos llevaron a definir 4 líneas estratégicas, ¿sí? Con los respectivos objetivos para cada una de estas líneas estratégicas, es decir, el desarrollo integral en las fuentes hídricas que abastecen a las comunidades, cómo capacitar a estas comunidades, ser reconocida en espacios públicos y privados para la gestión y ser una organización con sentido de pertenencia con los respectivos objetivos. A partir de allí, pues consideramos que tenemos el derecho humano al agua y el saneamiento, pero para poder optar por eso necesitamos generar sustentabilidad, es decir, agua de calidad para siempre. Pero no solamente la sustentabilidad, también es la equidad, que haya agua de calidad para todos, y por ende que para poder llegar allá debe haber una participación en la toma de decisiones, es decir, debe haber democracia y gobernanza, y todo esto lo podríamos lograr básicamente si hacemos una cogestión de cuencas y de sistemas de agua potable y saneamiento. Y con estas, digamos, premisas que establecimos, empezamos a trabajar con ese plan de acción, empezamos a generar reuniones internas de trabajo, empezamos a hacer la socialización de lo que fue la Alianza por el Agua, que es una alianza de voluntades más que una persona jurídica. Empezamos a generar talleres de fortalecimiento organizativo y empezamos a trabajar a nivel de los espacios de las microcuencas que abastecen esos acueductos. Hicimos diferentes talleres importantes como para poder afianzar un poco los procesos que traíamos y que la gente estuviera bien armonizada con sus territorios para que mirara cuáles son los derechos y el fortalecimiento, y usualmente generamos unas preguntas tentadoras que une a los miembros de la alianza o qué no haría, pues qué acciones no haría nunca la alianza, o cuáles serían las mayores dificultades dentro de la alianza o los mayores beneficios de estar en la alianza, ejercicios que se apoyaron a partir de estudiantes de comunicación social de la Universidad del Cauca, de geografía, de ingeniería forestal, y que nos llevó a establecer unos principios. Primero, que debe ser el principio de equidad, de sustentabilidad, del respeto por la relación comunidad, por las tierras, por el agua, todo lo que es la restauración y restitución, la responsabilidad de las autoridades. Y bajo esos principios, a partir de todos esos ejercicios, también definimos unos criterios, y es cómo hacemos cogestión planificada, cómo hacemos restauración del sistema de flujo y ecosistemas, la no contaminación del ciclo hidrológico, que estamos hablando que es que se contamine el agua. El agua simplemente lo que hace es recoger los eventos que se generan en el territorio. Aquí pues ustedes pueden ver algunos ejercicios de economía ecológica que trabajamos a nivel de lo que es un dibujo de una cuenca, precisamente para mirar este proceso del ciclo hidrológico. También empezar a pensar en el aprovechamiento máximo de las aguas pluviales y el uso de aguas residuales y la priorización de acciones locales. También hicimos un análisis de los diferentes marcos normativos, no me voy a detener aquí, pero son muchísimas las normas que están establecidas en torno al agua, desde el ordenamiento de los territorios, ¿sí? Desde cómo se va a manejar el agua y las diferentes instituciones que tienen manejo del agua, pero también lo que está proponiendo desde las organizaciones sociales que gestionan el agua. Es decir, hay elementos de orden de proyectos de ley normativo público y obviamente los procesos que también adelantan las comunidades. Y aquí es importante porque las microcuencas, digamos, son territorios que nacen del constructo a partir de esa relación sociedad-naturaleza, y su abordaje debe considerarse la diversidad y la complejidad de los elementos, las redes de interacciones de esos, digamos, socioecosistemas de una manera más holística, más transdisciplinaria, para poder desarrollar una gestión orientada a la sostenibilidad ambiental. Y en este sentido, pues, mencionar las alteraciones globales que están sucediendo, digamos, en la actualidad, y que eso ha venido afectando la disponibilidad y la calidad del agua de esos y de los servicios, digamos, ambientales, donde el agua, digamos así, es un elemento sensible que se ha venido se ha afectado
y por ende pues las comunidades rurales asentadas en las regiones andinas pues han visto cómo en periodos muy cortos de tiempo este líquido se ha venido deteriorando. Entonces necesitamos ver que los acueductos no solamente es de la Bocatoma para abajo, sino que es la microcuenca que los abastece, así sus usuarios no estén ubicados en esa zona. Es decir, empezar a superar ese modelo hidráulico de la Bocatoma para abajo y empezar a considerar el modelo, la cuenca como un sistema, como un socioecosistema. Y en ese sentido, pues empezamos ya a trabajar con diferentes estudios participativos de microcuencas, ¿sí? Y a partir de esos estudios que se hicieron con estudiantes de pregrado de la universidad y de posgrado, generamos la información para poder establecer lo que se conoce como la Mesa Técnica Alianza por el Agua, donde están las diferentes, la corporación, los municipios, el Ministerio de Ambiente, las organizaciones sociales. También nos hemos articulado a la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y a través de esa red y de diferentes espacios que ha brindado el gobierno, pudimos montar, digamos, y crear la Mesa Nacional de Agua Rural. Y en ese sentido, pues, hemos venido trabajando a través de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico y tener la cuenca como la unidad de gestión, mirando procesos de oferta, de calidad, de gobernabilidad, de fortalecimiento institucional de riesgo y demanda, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la concepción de territorio. Entonces, es decir, en esa concepción de territorio, cuando uno pregunta qué es territorio, las comunidades de una u otra manera siempre en sus respuestas sobresaltan el agua, es decir, el agua se vuelve el eje de articulación de esas nociones de territorio y cuando hablamos de territorio tenemos que hablar de visiones holísticas de los territorios y mirar qué recursos se tienen, cómo están desarrollándose los asentamientos humanos, cómo se están implementando los sistemas de producción, cómo está el ordenamiento del territorio, cómo está la organización institucional para poder realmente hablar de ese territorio que no es más que la relación que la cultura, la sociedad y la naturaleza, viéndolo desde el punto de vista del ordenamiento del territorio. Entonces, todo esto pues, nos llevó a generar un marco metodológico y procedimental, ¿sí? Donde trabajamos con unas maquetas, donde simulamos una cuenca, donde trabajamos con las comunidades para mirar la etapa de aprestamiento. Posteriormente hacemos la etapa de caracterización y diagnóstico de la problemática, formulamos un plan de acción, ejecutamos algunas acciones a partir de alianzas y lo más importante, diría yo, el seguimiento y la evaluación de esas implementaciones que venimos desarrollando. Aquí simplemente planteo cómo hemos venido trabajando desde el punto de vista biofísico, reconociendo el área de estudio, un trabajo de campo participativo, trabajamos la parte técnica, digámoslo así, delimitando la cuenca, haciendo unos cálculos de parámetros morfométricos, obteniendo una información también secundaria, haciendo análisis cartográfico, aplicando encuestas socioeconómicas o diálogos semiestructurados con la gente para poder establecer esa información y desarrollar talleres de identificación, caracterización y priorización de problemas. Con todos estos elementos, digamos, hemos logrado generar lineamientos de manejo, mantenimiento y conservación de las microcuencas, en este caso como el Molino, por ejemplo, ¿sí? Donde básicamente lo que hacemos es a partir de ese diagnóstico generar lineamientos encaminados para el agua, buscando pues la articulación institucional en términos de gobernanza para poder establecer acuerdos y garantizar la seguridad hídrica. Es decir, estamos hablando de la seguridad hídrica, del ciclo hidrológico, mirando de las diferentes etapas o fases del ciclo hidrológico y cómo este punto de análisis de desagüe de la cuenca es donde se ven todos los efectos que se generan en ese territorio y obviamente en todas esas territorialidades o cambios que genera la gente. Entonces no se contamina el agua, se contamina el ciclo hidrológico. Y a partir de ahí, de esos parámetros, digamos así, de esas características fisiográficas que se obtienen desde el punto de vista técnico, miramos la cuenca como una unidad natural del sistema hidrológico, si miramos todas las variables de entradas, de salidas, de sistemas locales, de todo lo que es el ciclo, las variables de estado, el contenido de humedad del suelo y los parámetros que permanecen constantes en el tiempo y que nos permiten, digamos, explicar características fisiomorfométricas de la cuenca. Entonces, en general, todas las variables del sistema hidrológico
cambian de tormenta a tormenta, en contraste con los parámetros que muchas veces permanecen invariables, es decir, parámetros de forma, de relieve, etcétera. Y hemos logrado tener diferentes cartografías con el apoyo de los estudiantes de zonas que son bastante pequeñas, pero que están abasteciendo a las comunidades, cartografías básicas, como ustedes pueden ver acá, mapas de uso del suelo, de las capacidades de uso del suelo, pero los conflictos que se dan a partir de, digamos, sobreponer estos dos mapas y con base en eso también determinar cuáles son los usos que están impactando en esos territorios y obviamente todos ellos en los acueductos comunitarios. Aquí vemos la bocatoma del acueducto desde el campo. Pero no solamente es ese estudio de la parte física, biológica, sino de la información socioeconómica, los usos del agua. Ya no hablamos solamente de los usos del agua en la microcuenca, sino de los usos del agua en los beneficiarios del acueducto. Y obviamente esos usos del agua nos han servido muchísimo para poder establecer también cómo, digamos, el uso de agroquímicos y cómo eso puede estar afectando la calidad del agua o las instalaciones sanitarias, quienes cuentan con instalaciones y quienes no, y cómo esto también nos ha llevado pues a establecer diferentes estrategias. Y a partir de ahí, pues todo eso, hacer talleres participativos en esas microcuencas que permiten a partir de esos cartografías, trabajar con la gente, establecer las realidades de esos territorios, digamos, determinar situaciones de alto riesgo, por ejemplo, por el cambio climático y la afectación hacia los recursos naturales, y poder mirar desde la comunidad y desde las instituciones cómo esa comunidad ve esas instituciones. Aquí, por ejemplo, está la Universidad del Cauca. Creo que no había tablero, no había más pared, sino seguramente habíamos quedado un poco más afuera. Esto fue alrededor de hace unos 6 años. Hoy creo que eso ha cambiado un poco y eso nos ha llevado a hacer talleres participativos de identificación y improvisación de problemas, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, con la participación de las comunidades, hacer planificación de los territorios de manera participativa, quiénes están en el territorio, dónde están, con qué cuentan, cómo se está haciendo, y de esta manera también hacer intercambio de experiencias entre acueductos rurales, tanto de las comunidades que sacan el agua, y excúsenme la expresión, o demandan el agua de unos territorios, y las comunidades que están en esos territorios que también requieren el agua, y con todos estos, digamos, arreglos comunitarios, poder empezar a mirar ejemplos de vulnerabilidad edafoclimáticas como los que se presentan en la microcuenca Los Cedros, por ejemplo. Ustedes pueden ver estas situaciones por características geomorfológicas y usos del suelo, como cárcavas demasiadamente grandes, y esos usos del suelo de alguna u otra manera pues nos llevan a establecer como esas condiciones geomorfológicas e hidrológicas, ese uso actual del suelo, pues empiezan a incrementar el origen de esos problemas naturales como deslizamientos, remoción en masa, que han venido afectando la zona de la microcuenca, que nosotros conocemos como la variabilidad climática. Y aquí podemos ver pues cómo se establecen los diferentes movimientos en masa por problemas geológicos, pero también por el uso de esos suelos. Y algo bastante curioso es que de acuerdo a esos parámetros que hacen técnicamente para esa microcuenca, nos indicaban que esa cuenca no se podía inundar en época de lluvia debido a la forma alargada, etcétera, etcétera. Situaciones, pues, digamos, de bastante técnicas, pero empezamos a mirar, por ejemplo, el año pasado, cómo empezamos a tener diferentes situaciones en esa microcuenca y cómo las avalanchas que se empezaron a generar, pues, taponaron la bocatoma, generaron graves problemas que llevaron a hacer labores participativas arduas para poder mantener no solamente destapada la infraestructura, mire, con el arrastre de grandes rocas, sí, sino que eso también llevó a que se generaran problemas en la bocatoma, como el rompimiento de este muro es nuevo realmente, se lo llevó completamente una avalancha, y la infraestructura del acueducto quedó pues bastante vulnerable y en riesgo de desaparecer completamente. Estas son cuencas contiguas, la creciente súbita del
del río Los Robles, aquí está el distrito de riego de Azotimbío, y una cuenca contigua que es la de Los Cedros. Mire la cantidad de agua y sobre todo de turbiedad, de arrastre de sedimentos. Sí, aquí podemos ver pues las turbiedad de Azotimbío y la de Los Cedros en su momento. Con estas condiciones, digamos, se vuelve vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad los acueductos. Sí, aquí se ve, por ejemplo, cuando se llevó la avalancha, ese sistema. Entonces, todo eso pues ha llevado a situaciones complejas para esas organizaciones que tienen que estar suspendiendo el servicio de agua por el mantenimiento de la boca toma, por las altas precipitaciones, por los deslizamientos de tierra, y eso vuelve muy vulnerable los sistemas abastecedores de acueducto, ¿sí? Pero el tal cambio climático, por eso las comunidades dicen que sí existe, es variable, es real, y que se trabaja juntos por la utopía, y en ese sentido, pues estamos hablando de gobernanza. En esa alianza por el agua participamos socialmente como fundamento de esa gobernanza, de esa territorialidad, de manera conjunta. En este momento aquí ustedes pueden ver cómo se ha venido gestando una serie de humedales artificiales, digamos, para poder mitigar la contaminación del agua, o el uso de sistemas alternativos para tener agua potable, digámoslo así, con pequeños filtros, o el seguimiento a, de acompañamiento técnico a diferentes acueductos como el acueducto de Higuerón Guayabal, con el proceso de alertas tempranas y con el montaje de sistemas de tratamiento de agua, con la primera operaria mujer que hay en el país en este momento de acueductos rurales. Y sí, con todo eso pues lo hemos llevado a una mesa técnica, sí, de microcuencas abastecedoras de acueductos comunitarios. Hoy en día estamos trabajando en todo este territorio. Son alrededor de 13.000 hectáreas. Son 6 microcuencas, y esas son 6 microcuencas bien importantes que de una u otra manera pues vamos a poder instrumentalizar con estaciones limnimétricas, digamos, en cada una de las bocatomas, pero también acompañadas de estaciones meteorológicas, dos que se van a instalar y dos que ya existen por parte de la empresa Smurfit Cartón de Colombia en la zona, y con eso podemos empezar, digamos, a tener unos procesos importantes para poder empezar a articularnos en torno a determinar las diferentes situaciones que se pueden presentar en ese territorio, cómo las trabajamos a partir de los acuerdos público-comunitarios para mirar la calidad del agua, el diagnóstico de sistemas existentes, el diseño de infraestructuras, programas de educación ambiental, y cómo apoyamos la formulación de planes de desarrollo local y planes de manejo de microcuencas. Es decir, esta es una estrategia piloto a 10 años, es la utopía del sueño y las realidades en ese territorio, ¿sí? Y aquí está básicamente todo lo que son los acueductos comunitarios, que básicamente es la expresión de la solidaridad, de la economía social y solidaria, y de la democracia participativa. Ustedes saben que son acueductos de organizaciones creadas por vecinos y vecinas que tienen mucho más de 70 años, gestionan el agua, contribuyen a la conservación y la preservación del agua como bien común, y obviamente se calcula que hay más o menos 34.000 veredas del país, y creemos que podrían haber de manera similar acueductos comunitarios, aunque muchas veredas están interconectadas por un acueducto, pero digamos que tendríamos un punto de mirada de 34.000 veredas, y esos acueductos, pues gracias a su articulación a través de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, trabajan por el derecho a la autogestión comunitaria del agua, por el derecho individual al acceso y suministro de agua, y por el derecho colectivo al agua. Todo esto pues nos lleva a seguir pensando que tenemos que seguir caminando el agua y la palabra de nuestras comunidades, y agradecerle a esas comunidades gestoras del agua por dejarnos aprender desde la praxis de la vida.